Bien, ¿qué tal? Vamos a iniciar en este caso, compartiendo la pantalla. Estamos hablando de los azúcares, cómo reaccionan. Y una de esas primeras reacciones es de reordenamiento. En un medio básico, como por ejemplo el hidróxido de sodio, una glucosa puede llegar a ser una manosa. Es básicamente lo que ocurre en este proceso llamado epimerización. Se convierte pues la glucosa en su epímero específicamente, que es la manosa. En el caso de un reordenamiento, un enodiol, también en un medio básico, ocurre cuando una aldosa se puede convertir en una cetosa, y esto ocurre mediante un intermediario que es un enodiol. El enodiol es una especie intermedia en la que hay un doble enlace entre los carbonos y a los extremos hay grupos hidroxilos, como se dan cuenta acá, ¿no? Grupos hidroxilos por acá, y aquí está el doble enlace. Bueno, ese es el enodiol. Y permite el intercambio entre glucosa y fructosa, por ejemplo. En el caso de la reducción, ocurre cuando mediante agentes, como por ejemplo el borohidruro de sodio, el borohidruro de sodio, o, o la hidrogenación catalítica mediante catalizador de níquel, en este caso, una glucosa, vamos a poner acá, convierte, pasa a ser el glucitol, que vendría a ser un polialcohol. Cuando se reduce, pues, el grupo carbonilo se reduce y se convierte a esta especie que es glucitol, o también le llaman sorbitol. Bien. Eh, Continuando, en la otra esquina vemos lo que serían las oxidaciones. Hay tres. La primera es con agua de bromo. Cuando ocurre con agua de bromo, se oxida, se oxida, obviamente, el grupo aldehído de la glucosa, por ejemplo, en este caso, y que se produce un ácido aldónico, ¿cómo se llama? Ácido glucónico. Glucónico. Aquí está la señal de ácido, es esa. Luego, cuando ocurre esto con ácido nítrico se oxida tanto el grupo aldehído como el grupo hidroxilo terminal. Ambos, ambos entonces sufren ese proceso con el ácido nítrico. Da como resultado el ácido glucárico. O sea, es un tipo de ácido aldárico, ¿sí? Y finalmente, en lo que se llama el reactivo Tollens o la prueba de Tollens, que ocurre con la sustancia que se denomina solución amoniacal de plata, que es toda esta fórmula. La solución amoniacal de plata actúa y, por ejemplo, esta glucosa se convierte, además de que hay un precipitado de plata, en ácido glucónico. Básicamente es. Pasando a la siguiente parte, porque estos son variados reactivos, variadas reacciones, vamos a hablar de la formación de glicósidos. Ya para esta parte se usa lo que es la silla. Y en esta configuración, ¿qué ocurre? En presencia de un ácido ya. Hablamos ya no de bases, sino de ácidos. Por ejemplo, el cloruro, el ácido clorhídrico, ácido sulfídrico también podría ser. Los ácidos en general van a permitir que haya, en este caso,
Además, mediante la presencia de un alcohol, en este caso hemos puesto como ejemplo el etanol. ¿Qué ocurre? Ocurre pues un glicósido, sale como resultado un glicósido, que vendría a ser la suma. O sea, en realidad salen dos productos, que son los anómeros, vamos a llamarlo así, ¿no? Y entonces puede ser alfa, ¿no es cierto? O puede ser beta. Puede ser alfa o puede ser beta. O sea, la original era beta, digamos, ¿no? Pero mediante este alcohol, etanol, y en el medio, que es el ácido clorhídrico, en presencia de este ácido, se transforma en estas formas anoméricas, etil alfa glucopiranósido y etil beta de glucopiranósido. La formación de éteres metílicos implica pues metilación. Aquí son palabras interesantes, metilación, o sea, vamos a agregar metil donde veamos oxígeno, es la idea. Bien, y ocurre pues, como por ejemplo acá, el agente que permite esto es el yoduro de metilo. El yoduro de metilo, eh, y también, en este caso se denomina óxido de plata, óxido de plata. Bueno, aplicándosela a una alfa de glucopiranosa ocurre, se convierte, se transforma en este complejo, que de forma resumida en algunos libros le llaman pentametil, porque tiene cinco metilos, pentametil, pero en el libro sale este nombre, que también es más descriptivo. Metil 2 3 4 6 tetra, porque son cuatro, o, indicando pues que es un éter, metil alfa de glucopiranósido. Con este último metil se confirma que son cinco. Luego tenemos la formación de ésteres de acetato. Y aquí, si arriba había metilación, aquí va a haber acetilación. Se acetila. Eh, para variar, vamos a poner un ejemplo de, en este caso, ya no glucopiranosa, sino fructofuranosa. Ya una cetosa, pues, ¿no? Bueno, eh, en este caso, los ésteres de acetato, en presencia de un anhidrido acético y piridina, ocurre esta acetilación. En cada lugar donde haya oxígeno, en cada lugar donde haya oxígeno, ahí va a colocarse este acetil, ¿sí? El resultado vendría a ser pentao, acetil, beta, beta, porque bueno, está arriba en el carbono anomérico, está arriba, de fructofuranóseo. Y ya yendo al final, estas que son las reacciones con fenilhidracina, eh, que es básicamente este esquema el que le corresponde a la fenilhidracina. En los textos sale esto como pH, pH, que es fenil. Bien. Acetato sale como AC, AC, por ejemplo. Y bueno, en fin. Glucosa, en este caso tenemos un monosacárido como la glucosa, también en presencia de calor, y ¿qué produce? Bueno, en este caso se llama una osazona. Como empezamos con la glucosa, que terminará siendo una glucosazona. Glucosazona. Luego, la degradación de Ruff, tal y como su nombre lo dice, es ya eliminar carbonos, degradación. En este caso, aparece de nuevo el agua de bromo que lo vimos por acá, ¿no es cierto? En la oxidación.
de nuevo, juega un papel importante en la degradación de RUF. ¿Qué permite? Bueno, la degradación de RUF en realidad es más extensa que este esquema, pero primero lo que vamos a ver es que actúa, actúa eh, esto que se denomina el agua de Brom. Primero eh, se va a oxidar el aldehído terminal, claro, lo cual lo va a convertir en un ácido, en un grupo carboxilo, o sea, en un ácido. Luego, luego, la mezcla se trata con peróxido de hidrógeno, H2O2, y también iones férricos, que es la segunda parte, aquí está. Y esto genera descarboxilización, se pierde el grupo carboxilo, y al perderse eso, pues se va a generar, en este caso, la degradación, la degradación. Y acá, por ejemplo, de la glucosa pasamos a la arabinosa. De la glucosa se va a pasar a la arabinosa, que vendría a ser su degradación. Y en la síntesis de Kiliano-Fischer, de Kiliani-Fischer, vamos a empezar pues, con una arabinosa, a una arabinosa. Ahora, aquí le ocurren procesos también complejos. Primero hay una cianhidrinación. En esta cianhidrinación hay una reacción con la glucosa, bueno, la arabinosa, ¿sí? Forma una cianhidrina. Luego la cianhidrina se reduce con hidrógeno en presencia de paladio sobre sulfato de bario y se convierte en una imina. O sea, primero es una cianhidrina, luego una imina, y la imina es hidrolizada en condiciones ácidas. El ion hidrógeno aparece, lo cual indica pues la reacción y finalmente se obtiene pues glucosa o manosa al agregar un carbono. Se agrega un carbono y aparece esta mezcla, ¿no? Entonces es la síntesis de Kilian y Fischer. Básicamente esta es la exposición. Yo agradezco mucho su tiempo. Que tengan un buen día.